Experiencias de arrebatamiento de la campaña Perseverando hasta el fin, de diciembre 10 a diciembre 20 del 2022. Hermana Andresa, diciembre 16 del 2022. Amén. Gracias y paz, iglesia. A la hora del mover de la rueda de oración, yo estaba allí clamando al Señor y al mismo tiempo pensativa en algo que está aconteciendo en la vida de mi cuñado, que yo siento que está haciendo una carga muy grande, un peso muy grande, que todo viene encima de mí, porque yo estoy cuidando de él. Y yo estaba ahí muy pesada. Solo Jesús sabe. Y Jesús ministró en mi vida a través del apóstol. Y yo sentí que el Señor quitaba aquella carga pesada de mis espaldas. Y el Señor me decía: soy yo quien te doy fuerzas. No te des por vencida, que yo te doy fuerzas. Asegúrate en mí, porque yo te voy a dar fuerzas. Y allí yo sentí que el Señor aseguró mi mano, el propio Señor, una luz muy linda. Y yo sentí en aquel momento que cuando Él tocó en mi mano, la luz del Señor en mi vida entrando ahí, cuando yo estaba acostada en el suelo y me sentía leve y más confiante. Y allí fue cuando el apóstol ministró en mi vida, y allí mismo el Señor me llevó una experiencia, el cual el ángel se aparece a mí y yo le hago la pregunta y él me responde que sí. Y él me lleva hasta el cielo, hasta la sala del renuevo. Y una vez más el Señor habló conmigo, directamente conmigo, en aquella sala. Y una de las palabras que Él dijo, que mi cuñado, sobre mi cuñado que está de mi casa, y Él me dijo que es de tu forma, no es de la forma que tu cuñado quiere. La casa es tuya. Y Él me enseñó cómo es que yo me tengo que posicionar para cuidarlo a Él. Y yo le dije: amén, Señor. Amén. Y me quedé maravillada de oír aquello. Y en aquel momento yo sentí el renuevo del lugar, la purificación, al cual mis cabellos estaban sueltos y comenzaron a brillar. Y era un cabello muy grande, de la manera que yo le pedí al Señor, y comenzó a brillar mi cuerpo. Y me dieron unas vestimentas blancas y me decía que estaba lavando mis vestimentas. Y yo estaba maravillada de ver y sentir aquel poder, aquella unción en aquel lugar. Después yo salí del arma de armaduras con el ángel y me dijo: ahora vas a tener que ir a una guerra, pero antes tienes que ir a un lugar. Y yo le dije: ¿en dónde? Y me dijo: a las casas. Necesitas ver las casas que están construidas. Y él me iba llevando en aquella calle de hoyo linda, de cristal. Era brillos arriba de otro brillo sobre ese suelo. Y él me llevaba y yo estaba andando con el Señor y yo miraba las casas siendo construidas. Algunas casas también derrubadas, que mi corazón se quedó triste de ver aquello. Yo miré la casa de Apóstola siendo construida, cosa más linda, siendo construida de cristal y brillando. Y dentro tenía cosas especiales de ellas que están allá, que ella está haciendo aquí en la tierra. Y el Señor me dijo: hija, no es fácil la caminada de la apóstola, pero todo lo que ella está haciendo por amor en esa tierra. Mira lo que está allí adentro. Y yo miré muchas maravillas del Señor. Yo miré la corona de la apóstola. Yo miré presente dentro de la casa de ella. Todo eso está preparada para ella, porque ella lo dedica a la obra, a los hijos que somos nosotros, con amor. Y yo estaba maravillada de mirar aquello. Y en eso vi mi casita creciendo. Y yo estaba maravillada de ver los ángeles del Señor trabajando, no solamente en mía,
Pero los hermanos que están aquí en la oración, los hermanos que están perseverando en el Señor, que no están aquí, y del canal también, y de otras ciudades, porque el ángel me dijo que estas casas nuevas, todas estas que están grandes y lindas, también hacen parte de la Shalom, de otros estados, otras ciudades que están siendo construidas, que están perseverando. Y yo estaba maravillada de ver aquello. Y fue que él me dijo, es ahora que ahora tienes que ir a una guerra. Yo le dije, amén. Y yo fui para una guerra muy grande, en la cual yo enfrenté un demonio muy feo. Y él era muy grande y fuerte. Y yo guerreé con ese demonio. Y él me dijo que él iba a entrar en la vida de los casados, de cada iglesia, cada familia, cada hogar. Y cuando guerreé, y a todas las esquinas que él me llevaba, guerreaba y destruyaba aquel montón de demonios y aquellos caballos que estaban con los demonios, que estaban en ellos. Y yo fui destruyendo todo, no solamente yo, sino también con el ángel del Señor. Y cuando llegué a una residencia, no es aquí en Manaus, y el ángel me dijo, tú vas a guerrear por aquella familia. Y yo le dije, amén. Y yo le dije, pero yo no los conozco. Y me dijo, pero hace parte de la Shalom, tú vas a guerrear. Y yo le dije, amén. Una familia que estaba llena de, no sé explicarlo, de insectos dentro de aquella casa que estaba rodeada, y un montón de demonios que estaban rodeando cada uno de esa pareja que estaba allí. Y él me dijo el nombre y me dijo que iba a destruir aquella familia para que se separaran. Y el ángel del Señor me dijo, observa. Y cuando estaba observando, estaba lleno de garras en el cuerpo. Y el adversario había lanzado muchas flechas en la mente, en el corazón y en todo. Y el ángel del Señor me dijo muchas cosas. Y quería que yo guerreara por aquella familia. Y me dijo, guerrea, mi hija, porque yo te voy a decir que lo que Dios une, hombre ninguno lo separa. Y ese casado, Dios lo separó. Y el Señor dijo que Él comenzó la obra en los casados y Él lo va a concluir y lo va a terminar. Y yo dije, amén. Pero ellos no se van a separar, porque tú vas a guerrear y tú vas a decir que no es permiso del Señor. Y a partir de hoy, que están haciendo una alianza en ese casado y en esa familia, para que ellos regresen como que si fuera el primer amor en el inicio. Y diga que ni él ni ella, a partir del momento que regresen, e eles vão estar firme e forte com o Senhor, porque quem vai ajudar a partir de hoje, quem vai entrar nessa casa é o Senhor. Que ellos van a ser muy felices cuando regresen, porque a partir de hoy quien va a entrar en esa casa es el Señor, y el Señor va a habitar y no va a salir más de ese casado. Y yo estaba maravillada de escuchar todo eso con toda autoridad. Y me dice, guerrea mi hija, porque la victoria ya es correcta. Y yo estaba quitando todas aquellas flechas. Y cuando yo estaba guerreando, estaba apareciendo un montón de demonios. Y yo me lancé encima con furia. Y el ángel estaba dando... Los ángeles estaban dando gritos de victoria, y los ángeles guerreros estaban muy felices guerreando y dándonos fuerza, porque la guerra estaba enfrentada. Y el Señor me dijo, aquí el Señor ya dio victoria, porque si no fuera por la iglesia, por los guerreros de la iglesia, si no fuera por los ángeles del Señor, esa familia iba a ser destruida. Pero hoy el Señor entró y el Señor habitó y colocó un ángel, y el ángel está aquí. Mira el ángel que está aquí, que ahora se va a encargar de esta familia a partir de hoy. Y yo estaba maravillada de aquello. Y él
Aí disse amém. dijo, Aí foi que eu fui ahora mi hija, guerreando, vamos a conforme ele ia me guerrear por la levando, eu ia nación, guerreando, vamos a né? guerrear por E eu el ia pueblo de la guerreando ali iglesia. Y yo le alegre, dije, feliz, amén. né? Porque eu queria Y allí fue, yo destruir estaba aquela guerreando, situação. y conforme me Queria iba llevando, yo iba destruir, né? guerreando alegre y Aqueles feliz, demônios que estavam porque yo quería causando tanto destruir aquella prejuízo na situación. nossa igreja Shalom, Yo, na nação yo quería brasileira. destruir aquellos Aí demonios que eu estaban fui para a causando guerra, conforme todos o los anjo me levando. prejuicios Até en em nuestra terreiro de iglesia Macau eu Shalom y la nación fui brasileña. desmanchando obra de feitiçaria. Allí yo fui a la guerra E assim conforme eu el fui, ángel me né? llevaba. Aí Y o anjo hasta do un Senhor falou, terreno de agora você vai Macumba até yo no llegué inferno, minha y filha, que eu deshice una preciso lhe obra de mostrar algo. hechicería. Y así yo Quando iba. chegou lá no Y inferno, el né, ángel del eu vi, Señor me dice, né, ahora vas não al vi infierno muitas porque pessoas, mas eu vi necesito algumas mostrarte algo. pessoas, Cuando llegué né, allá en el ali no infierno, inferno, né, que no vi deixaram, muchas personas, pero yo vi algunas deixaram de personas vigiar. O allí en anjo el falou, essas infierno pessoas deixaram de vigiar. que Não olharam mais dejaron para o Senhor, olharam para o homem. de vigilar. Aí eu Y disse el amém. ángel E eu dijo reconheci aquelas que ellos pessoas que dejaron de estavam ali. vigilar y no E eu disse miraron assim, más para el Señor que y miraron vamos al fazer, hombre. Y yo les dije, né? amén. Y yo Porque eles reconocí são a aquellas personas que preciosos do estaban allí. Senhor. E Y yo nós les vimos, dije, ¿qué es nós lo que vemos, vamos a hacer? eu conversando com o anjo ali, e eu Porque vejo son como Deus preciosos usava del Señor. cada um dessas pessoas que Y yo foram conversando que con el estavam ángel, dentro da y yo gaiola. veo cómo E os Dios demônios usaba estavam a cada torturando. uno de esas personas que E o están anjo do aquí, Senhor falou que estaban dentro de que o unas Senhor, jaulas, ele está dando y los chance demonios los estaban para que torturando. volte, Y el para que ángel del volte, Señor que dijo olhe para o Senhor. que el Señor E estaba se está dando precisando de oportunidad ajuda, o para que Senhor regresen, tá ali para ajudar. para Se que está precisando regresen de y miren socorro, al é para a Señor. pessoa Y si vir até o necesitan de socorro, que ayuda, é a casa do Senhor, que el Señor Ele está quer allí a ayudar. Si están necesitando Aí eu socorro, disse, es para amém, que fale, minha filha, las fale personas que o Senhor está vengan esperando, al socorro, a esperando la que casa del venha. Señor, que el O Señor los socorro quiere é aqui, ayudar. aí ia Yo les mostrando dije, que é amén. Shalom, né? Y Porque me as dijo, pessoas que estavam habla lá mi embaixo hija, também faz habla, porque parte el da Señor está Shalom, esperando que né? vengan. Y el Aí Señor eu está fiquei aquí en el maravilhada Shalom, de ouvi-lo aquilo, tudo que ele falava. porque esas Aí eu personas disse, que estaban agora allí o hacen anjo do parte de la Senhor, Shalom. o Y yo anjo do estaba Senhor está maravillada descendo de aqui escuchar no todo inferno aquello, para lo que él paralisar, decía. para Y me decía, paralisar ahora toda el ángel del o Señor está contra-ataque bajando aquí aqui en dos el demônios que infierno estão para aqui querendo lançar paralizar na igreja Shalom. Aí eu disse, amém, todos los glória a Deus. Eu contraataques de fiquei los muito demonios que están maravilhada queriendo de ouvir aquilo, que eu lanzar en la iglesia voltei, Shalom. né? Eu voltei Y yo aqui le para dije, frente da amén, igreja gloria a Dios. guerrear, Y yo estaba mas muy não maravillada. terminou, né? Quando eu Y voltei, fue estava allí aqui cuando cheio yo de anjos à regresé frente da enfrente de igreja, la iglesia a já guerrear, contemplando pero também no a había glória dele, terminado. glória, glória, Cuando yo glória. Assim regresé como estaba você está lleno de andando, ele ángeles en também la lá frente de la fora, dando iglesia. todo canto Iba aqui também, ele estendendo as mãos, contemplando aquilo y daba saindo dando brasa de gloria, fogo, gloria. né? Saindo poder, Y en saindo todo, tudo da mão dos anjos, da parte do y Senhor. alrededor de la E ele iglesia disse, agora levantaban você las vai até o manos céu, dando gloria porque y salía o Senhor fuego, quer falar poder contigo. de los ángeles Aí de la ele me parte del levou até o Señor céu, y quando me chegou decía, lá no ahora vas a ir céu, hasta el cielo né? O Senhor porque el falou Señor algo para quiere mim, hablar contigo. né? Eu não conheço, Y él me llevaba hasta el cielo. homem, né? Y cuando llegaba Que falou hasta el cielo, que el Señor me falou dijo algo para algo. ele, né? Para esse Yo no homem lá conozco que al ele hombre y falou me para dijo mim, que esqueci até o nome dele. Mas o Senhor me mostrou também e disse, olha filha, tá tudo habló preparado algo já, diga para de ese ele, hombre para que me esse dijo a casal, mí, para essa família. pero el Disse Señor me que dijo, mira tá tudo hija, ya está preparado todo lá em São preparado, Paulo, a obra. dile a él, Aí para eu ese disse assim, casado, meu para esa Deus, familia. Yo le dije eu não que conheço. ya está todo preparado en Eu não conheço. San Pablo la E obra. ele disse que Yo já le está dije, tudo mi preparado, Dios, porque é yo tudo no a lo permissão do conozco, Senhor de ele ir para São yo Paulo no lo fazer a obra conozco. do Senhor. E quem vai Y él estar me na dijo, frente ya é está o todo próprio preparado, Senhor, porque que ya vai está, ajudar ele, porque vai está ajudar na el permiso del caminhada. Señor para E que não é hagan para la ele obra temer del Señor y ao quien va a estar en la Senhor. frente es el propio Falou Señor bem assim y logo. lo va a ayudar E não a é para ele él olhar en la para trás, é para caminada. ele olhar para Y no es para frente, que él porque tema quem vai al ajudar Señor. eles é o Y él así Senhor. me dijo, y no es para que él mire Aí eu atrás, disse pero assim, que mire hacia amém, enfrente, glória a porque Deus. quien va a ayudar Tá a tudo él es el preparado Señor. já, filha. O Senhor falou, tá tudo Y yo le preparado. dije, E amén, mostrou gloria a até uma Dios. chave, né, para mim. Está todo Disse que tá preparado tudo ya, preparado. hija. El Señor Aí eu me fiquei dijo, está todo maravilhada de preparado. ouvi-lo aquilo, Y me mostró hasta né? unas E ele llaves entregou y também me um dijo que ya recado estaba pro todo preparado. rapaz, Y yo estaba maravillada de oír E aquello. ele falou algo Y él para esse entregó rapaz, también né, que eu un acho que recado talvez para un pode joven. falar para a apóstola, né? Amém. Y él me dijo aí algo assim, o anjo especial. do Senhor agora, vamos, minha filha, Y tal vamos vez le voy a voltar decir a para la igreja. apóstola, amén. Aí foi que o Y anjo el do ángel Senhor me trouxe para del a Señor me igreja,
dice, E o Senhor ahora deu vitória na vámonos, mi guerra, hija, amém. vamos a Glória a regresar a la iglesia. Y allí fue que el ángel del Señor me trajo a la iglesia y el Señor dio victoria en la guerra. Amén, gloria a Dios. Eu vou contar, né, tudo, né? Experiencia Apesar de la de joven ter sido um pouco Evelyn, diferente a minha diciembre experiência hoje. 19, 2022. Eu via o Lula sendo eleito. Yo voy a contar todo y
fue un poco diferente mi experiencia hoy. do Brasil. E Yo vi a quando ele Lula estava siendo sendo electo eu vi a y guerra da iba siendo Marinha, electo en da Brasil. aeronáutica. Eu Y via cuando tudo. él estaba E eu siendo começava a guerrear elegido, contra aquilo, né, para não acontecer. yo E eu vi via grandes la demônios Marina principados, Aeronáutica e y yo miraba todo y yo guerreava comenzaba a para guerrear contra aquello para que no proteger aconteciera. os que Yo miraba grandes acreditavam ainda que demonios o principados Bolsonaro ia y yo ser guerreaba eleito. para E proteger eu começava a los que guerrear. creían E quando eu que começava a Bolsonaro guerrear, iba a ser elegido. eu Y via yo comenzaba monte a de guerrear. cavalo assim andando, Y cuando comenzaba a correndo, guerrear, né, cavalgando. E yo miraba eu un monte montón de cavalo caballos preto. E andando, eu começava a corriendo, guerrear. cabalgando, E quando eu terminava de guerrear, eu y un via montón de vários caballos segurança, negros. um monte. Y yo E comenzaba a guerrear. eles Y cuando falavam terminaba de que guerrear, o yo Lula não miraba tava, a varios de tinha ocorrido seguridad. algo e o Era Lula un não tinha sido montón. eleito. Ellos decían E eu peguei, olhei assim, eu que fiquei había bem, ocurrido tipo, algo y que físico Lula naquilo, no había porque sido elegido. parecia assim ele ter Y yo sido me, eleito no yo me quedé, nos papel, nas yo me papeladas quedé lá tava así, tudo escrito que ele tinha sido eleito. bien físico. E Parecía que él aí había sido os seguranças elegido tiravam ele en, e en colocavam los o papeles que estaba Bolsonaro. escrito que él había E sido eu via elegido. aquilo. Y la Quando eu via que o seguridad Bolsonaro lo estava sacaba à él y frente de colocaban a novo, Bolsonaro. eu Y yo miraba perguntava, aquello, né, do cuando yo anjo, miraba que o que tinha Bolsonaro acontecido. estaba Ele enfrente falou de nuevo, que tinha yo fraude preguntaba em al muitas ángel urnas, qué que había tinha acontecido sido y él me dijo fechadas urnas que não tinham sido que contadas, e lá había parecia que tinha sido fraude en contado. muchas urnas, E eu que habían sido ficava, tipo, cerradas, como urnas que assim? no habían Eles sido falavam, contadas aí eles y falavam, parecía que eles habían sido fecharam contadas. urnas sem ter contado. Y yo E a estaba do así, Lula eles contaram todas. yo Era decía, pro ¿cómo fue eso? 51 Y e me alguns dijeron, quebrados. ellos cerraron E o las Lula urnas, era para ele estar com las pouca encuestas sin haberlas contado. E eu Y começava era a para ver que aquilo, e quando eu Luna via, estuviera eu con falava, poco Senhor, porcentaje e y Bolsonaro con tem, mucho porcentaje. e tem Y yo causa comenzaba a entre ver isso. Ele aquello. falou bem assim, Y que cuando yo tinha miraba muitos decía, demônios, Señor, trabalhando noite, dia, de hay causa madrugada, entre o ellos. dia todo, Y me decía para que tentar había fechar as muchos urnas demonios que não trabajando tinham sido día, noche y contadas. E madrugada no y dia todo el que día o Lula para tinha sido intentar eleito, cerrar las encuestas que no habían sido exatamente, contadas. no dia que o Lula tinha sido Y en el eleito, día que Lula había sido elegido, eles tinham contado antes do Lula ser eleito as urnas que tinham fechado. el día tudo que de Lula novo. había sido elegido, E eu começava ellos a habían ver contado que o Lula antes estava com pouco pontuação las de encuestas voto, y e o habían Bolsonaro cerrado estava com las bastante. encuestas de E aí eles nuevos falavam que depois que y o Lula Lula tenía tinha sido pocas eleito, puntuación de votos y Bolsonaro estaba con começava a guerra, e bastantes. quando terminava a Y ellos guerra, eles decían que voltavam com a Lula, papelada e dizia que o Lula não tinha vencido as eleições. que después de que Lula que o había sido Bolsonaro ia electo, estar de comenzaba la frente. guerra Foi essa. y E o regresaban Senhor a me decir mostrava que também que tinha Lula demônio no prendendo había a ganado las mídia, elecciones y Bolsonaro onde estaba de frente não y el Señor me vazava, mostraba tudo que que acontecia. había un demonio Tipo, asegurando as la, guerras que já estão la acontecendo media, em las outros noticias, países, donde no se e fugaba, outras coisas, né, no de dejaban guerra que saber estava las acontecendo. guerras que estaban E o Senhor aconteciendo me en otros mostrava países demônio que prendia y otras tudo para não cosas de vazar. guerra que estaban Mas o Senhor aconteciendo. falou bem assim, Y que el já Señor me estava mostraba vazando, un que já ia demonio começar que a sair em várias aseguraba mídias. todo E o para Senhor que disse no que nós, saliera. o Brasil Y não el Señor pertence decía ao que diabo, iba a mas comenzar sim a ele. a ser fugado, Y fue a salir eso. en las noticias, y que Brasil no pertenece al diablo y sí a él. Y fue eso. Igreja, amém. Experiencia de la hermana Andresa, diciembre 19 apóstolo del ministrou sobre a minha 2022. vida. E o anjo Paz, do Senhor iglesia. aparece, ele me Gracia y leva paz, iglesia, amén. até o céu. Mas Cuando el apóstol antes, ministró eu sobre faço mi a vida, pergunta para ele. el ángel del Señor Y él me aparece respondeu que y me sim. lleva hasta el cielo. Em seguida, Pero ele segura antes yo pelas le hago la minhas mãos pregunta a e él me leva até o céu. y él me respondió que sí. E Y rapidamente, enseguida él asegura né, en mis manos y me lleva hasta el cielo. abriu algo, né, para mim ver. Y rapidamente ali mesmo, lá no céu, ele me mostra. Él abrió algo né, para que o yo nível de mirara guerra que rápidamente. Em Y terreiro en el de cielo Macumba, Él me muestra né, uma guerra el nivel muito de grande, guerra com que muitos estaba demônios, aconteciendo en los terrenos de pela Macumba. nação brasileira. Una guerra muy grande E con ele muchos disse bem demonios assim logo, e você vai por la para nación essa guerra, brasileña. não vai só você. Os anjos do Y Él Senhor me também dijo irão. así,
Tú vas a ir a esa eu guerra. olhei, No solamente muitos vas a ir anjos tú, tinha ali los no céu, ángeles del tudo Señor también van a ir. equipado, com as armaduras preparadas Y en eso para yo guerra. miré y muchos E ángeles rapidamente ele me leva para a venían del sala de cielo armadura. equipados con las E ali armaduras mesmo, preparados quando para eles la foram guerra. equipando em mim, né, e me Y rápidamente me vestindo com lleva a la as sala de armaduras, armaduras. eu Y fui allí sentindo mismo, renovo, cuando me estaban né? equipando, Fui sentindo revistiéndome con las muitas armaduras, coisas assim yo estaba maravilhosas da parte sintiendo do el Senhor renuevo. ali naquela Estaba armadura, sintiendo aonde eu muchas senti cosas uma maravillosas força de la mesmo e parte del Señor coragem allí para ir en para a aquella guerra. armadura, E ali mesmo en ele donde me yo leva sentí una para uma fuerza guerra y muito mesmo y un travada, coraje para ir a la guerra. né? E Y allí nisso eu mismo entrei Él me lleva a una guerra ele me levou no terreiro muy de enfrentada. onde faz Y obra en de eso feitiçaria. entré E y nisso me llevó a eu un vi terreno muitos de bonecos lá, macumba que hacen obras tinha de hechicería. muito. E ele disse Y en que eso cada yo boneco miré que estava ali muchos representando muñecos. o Había povo muchos da y nação me decía brasileira, que o cada povo muñeco que brasileiro. estaba E representando esses daí que estão ali, ó, el pueblo de la representam também nación aqueles que estão brasileña, el ali pueblo brasileño, na y manifestação esos de allí que estaban lutando pelo Brasil. allí Aí eu disse representan assim, e la o que eles estão manifestación que pretendendo están fazer? luchando por Aí Brasil. quando eu vi Yo le um dije, monte de demônio ¿y qué es recebendo lo que están aqueles pretendiendo bonecos, hacer? e o Y anjo fez cuando eu yo entender, miré agora un você montón de entendeu? demonios É uma recibiendo grande aquellos guerra que muñecos, eles querem que y el ángel aconteça me hizo no entender, Brasil. É ahora uma grande guerra que vai entendiste, es acontecer. una gran guerra que Aí acontezca foi en que eu disse assim, Brasil. o que eu posso fazer para destruir isso? Y hay una Eu gran tenho que guerra destruir, que eu va a devo. acontecer. Aí o anjo Y do allí Senhor, fue que você vai yo guerrear, le você vai dije, ¿qué puedo destruir. hacer para destruir eso? Porque tudo Yo que tengo está que acontecendo destruir, no yo Brasil, debo. El ángel del Señor foi me o dijo, Senhor vas a que guerrear, permitiu. vas a E destruirlo. ele vai dar Porque vitória. todo lo que está aconteciendo en el Aí eu Brasil fiquei, fue el amém. Señor que lo permitió. Guerrei, minha filha. Y Él va a dar guerrei. victoria. Destrói tudo. Y ahí yo me Aí quedé, ali yo dije, naquele amén. momento, Y eu me vi só dijo, os guerrea, anjos do hija, Senhor, destruye olhei para um todo. lado, olhei para o outro, eu vi só eu guerreando. Y en aquel Né? momento, E eu fiquei yo assim, miraba a los ángeles del só Señor, fiquei assim, miraba meia para un lado y sozinha para ali, otro, né? y O solo anjo yo do Senhor, você guerreando. não está só. Os anjos do Senhor Y estão ahí com estaba você. media sola E allí. nesse momento, Y el ángel del a Señor coragem me dijo, e no a estás força sola, foi el ángel derramada del Señor sobre está você. contigo Não se en este sinta só momento. na guerra. Aí eu disse, amém. Coraje y fuerza fue derramada sobre ti. No te sientas sola en la guerra. Y yo le dije, amén. E destruindo aquela obra Y yo de fui a feitiçaria la que guerra estava con toda lavado furia de con sangue aquellos ali em demonios cima daquele monte de boneco. y destruía Muita vela. toda E eu obra fui de destruindo e guerreando com aqueles demônios que estavam ali, né? Para hechicería prejudicar a lleno de nação muñecos y brasileira. de velas. Y yo lo iba destruyendo y guerreaba con los demonios que estaban ahí para perjudicar la nación brasileña. Y conforme el Señor me mandaba, iba guerreando con furia. Yo le decía, y me decías luego, ahora vas a la guerra allá en el otro terreno de Macumba. Y me dijo, mi hija, yo te voy a llevar a todos los terrenos de Macumba porque todos están allí. Ellos están haciendo obras de hechicería a la nación brasileña. Y yo le dije, amén. Y conforme el ángel me iba llevando, yo miraba más muñecos, muchos sacrificios con niños, niños pequeños. Y aquello me dejaba tan triste y más enojada para acabar con aquellos demonios. Y yo iba guerreando conforme el ángel me iba indicando, y aquellas niños que estaban amarradas, yo las iba soltando y le entregaba en las manos del ángel del Señor. Y me llevaba a todos los terrenos de hechicería, y era una guerra demasiado, muy enfrentada, muy intensa. Y él me decía, y ahora vas a volar, porque están viniendo muchos caballos y demonios encima de los caballos para querer destruir a la nación brasileña y los planos del Señor. Los planos del Señor sobre Brasil. Y yo le dije, amén. Y después yo fui, iba guerreando en el aire, iba subiendo, y yo destruir aquellos demonios, no solamente yo, con el ángel del Señor.
Y él me dijo que es para que la iglesia came, para que doble sus rodillas y ore por Brasil, porque el Señor ya dio victoria y aún quiere que los hijos de Él oren. Aquel que ora, ama ese país, que Él lo quiere ver orando. Y allí yo le dije, amén. Dígale eso, diga eso, pregunte, ¿quién es quien ama a Brasil? Tú amas al país, entonces quiero ver a Él de rodillas, lo quiero ver orando. Y yo le dije, amén, yo voy a hablar eso. Y diga que el Señor, Él ya dio victoria. Y yo le dije, amén, gloria a Dios. Y yo voy a hablar eso, y quien está enfrente de todo ahora soy yo. Y yo le dije, amén. Y diga a la iglesia para que no tenga miedo de lo que va a acontecer. Y yo le dije, amén, voy a hablar. Y dile a la iglesia que aquel que clame por mí, yo lo oiré. El Señor me dijo, yo cuidaré y yo guardaré. Porque solo quien puede tocar soy yo, el Señor dijo. Y yo le dije, amén. Y después de aquello, la guerra terminó, porque había mucha guerra y guerré mucho. Y yo estaba dentro de una nave, el ángel me colocó dentro de una nave para que yo guerreara con los demonios que estaban viniendo con caballos en el aire. Y cuando terminó la guerra, el ángel del Señor me llevó al cielo. Y cuando llego allá en el cielo, Él me lleva a una mesa nuevamente. Y el Señor aparece allí. El propio Señor aparece allí. No pude ver su rostro, era muy brillante. Y el Señor falou, sou eu, o Senhor, filha. Pero podía ver sus vestimentas blancas. Y el Señor me decía, soy yo, el Señor, hija, no te olvides de dar el recado para su apóstola sobre lo que yo mandé sobre mis hijos. Y yo le dije, amén. Y Él me mostró y me dijo, ¿estás viendo esto aquí? Y había un montón de frutas. Había una llave, había coronas, y había una Biblia. Y dile a la apóstola, dile a mi hija y al apóstol, diles de nuevo que ya está todo correcto. Con mi bendición y permiso, yo quiero mis hijos. Yo quiero mis hijos que están viniendo a la familia, a congregar en San Pablo, a vivir en San Pablo, que ya está todo preparado, que no va a faltar nada. Não vai faltar nada para ele, filho. Y él me dijo, mira aquí la mesa. Y estaba lleno de frutas. Y me dijo, no va a faltar nada para ellos, porque yo no lo voy a dejar. Y ellos van a vivir como príncipe y princesa. Y yo me quedé maravillada con aquello de mirar. Y dile a él que esa Biblia sagrada no deje de predicar mi palabra allí. Y yo me quedé más maravillada. Y esas coronas están preparadas para ellos. Y yo estaba más maravillada todavía porque Él me dijo así, mi bendición ya está entregado a ellos para que ellos vengan en paz. Porque quien va a estar enfrente soy yo. Soy yo quien va a cuidar de ellos. Y yo estaba muy maravillada de oír eso de la parte del Señor. Aí ele vinha me trazendo para a igreja. Y cuando terminó de hablar conmigo, Él me iba trayendo a la iglesia. Amém. Y Él me dio otro recado para la hermana. Después se lo paso para ella. Amén. Y en eso yo regresé a la iglesia. Amén. La guerra fue enfrentada, pero el Señor dio victoria. Amén. Graças, Padre. Hermana Daniele, diciembre 20 del 2022. Gracias y paz, iglesia. Los ángeles aseguraban en mi mano y danzaban. Y me jalaban para danzar. Y aseguraban mis manos.
y querían que yo hiciera unos Mas pasos. eu dançava com Yo eles. sentí lo que estaba Eu sentindo haciendo, toda aquela glória e eu começava pero no, a dançar pero com yo eles. Nunca mais danzaba tinha con ellos dançado y com os anjos. sentía aquella gloria Faz bastante y comenzaba tempo que a danzar con ellos. quando foi hoje Y o no Senhor había, teve yo no había graça de danzado mim con los ángeles desde e hace mucho eu tiempo, tive essa oportunidade. y cuando fue hoy, el Señor tuvo gracia de mí Meu arrebatamento, y yo quando a tuve esa apóstola oportunidad. ministrou em mim, o Senhor fazia En mi eu arrebatamiento, lembrar de eu ser cuando la grata apóstola por ministró todas en as mí, pessoas que até hoje ainda oram el Señor me hacía recordar de ser grata por mim. por todas las personas que hasta hoy Muitas hoje todavía novas oran oram por mí y continuam que orando. un día oraron por mí, Desde o momento y muchas que eu hoy nuevas eu oran perdi por o mí y fôlego de continúan vida. orando. começou com um casal de Desde pastores. el momento E o Senhor veio que yo perdí el me aliento de mostrando vida hoje y comenzó con un casado de o pastores, tempo que eu y el estava Señor me iba morta, mostrando e era para hoy me ser grata às pessoas até hoje, el tiempo en el que yo desde estaba das muerta pessoas que oraram y que era até para que aqui, yo fuera agradecida con las que personas eu hasta era morta, hoy, ele me mostrava eu morta, desde las mas eu era personas que morta oraron hasta espiritualmente. aquí, que yo estaba muerta yo y Él me agradecía. mostraba yo muerta, E ele pero yo estaba me muerta fazia, espiritualmente. ser renovada E eu naquele agradecia. momento, por eu agradecer, porque eu falava que eu não Y Él me que hacía meu ser coração renovada não en estava aquel mais momento, servindo para nada. Que porque ele yo poderia até agradecía. levar logo de uma vez, porque eu não, já não. porque yo, Y él y yo decía en fazia mi eu ser corazón grata que mi corazón a no, todas essas que yo no pessoas servía que para nada y oravam. que me podía llevar de una vez. E hoje eu orava. Y Él me porque hacía ser a agradecida minha, a todas aquellas a minha personas alma, que meu oraban. espírito estava morto. Y hoy yo E eu era oraba renovada hoje, justamente porque por mi isso, alma, porque mi um espíritu dia eu estaba deixei que as muerto pessoas orassem y por hoy mim. yo era Não renovada só porque eu tinha justamente perdido por meu eso, fôlego de porque vida, un mas día yo dejé durante que toda las essa personas caminhada, oraran por mí, mesmo no estando solo no porque caminho yo do había Senhor perdido mi aliento ou de não, vida, eu estava morta. pero durante toda esa espiritualmente. caminada, E hoje aún o Senhor estando en fazia el camino del Señor essa o no, renovação yo estaba e Ele me muerta ressuscitava. espiritualmente. Ele dizia, você não vai mais Y hoy el viver Señor no me meio desses hacía mortos. esa E eu via renovación muita y gente morta. Él me E resucitaba Ele me y me ressuscitava decía, naquele lugar. tú no vas a vivir más en medio de esos Imediatamente eu era muertos. renovada, Yo miraba meu mucha espírito era gente muerta renovado, porque y eu Él me dizia que eu não resucitaba de queria aquel perder minha lugar. alma para Satanás. Inmediatamente yo era renovada E o Senhor, y mi Ele espíritu me era trazia de renovado volta. porque Quando Ele me yo decía que yo no trazia, quería perder Ele mi já me alma a colocava Satanás. em outra experiência. Y el Señor me traía E eu já ia de para um regreso. campo de Cuando guerra. Él me traía, Só que eu Ele me estava colocava em revestida, outra mas eu experiência. estava ali só observando. y yo iba a un E campo eu de via guerra, muita guerra. solo que yo Muita estaba guerra, revestida assim, eu como se eu y yo estaba estivesse num solo monte observando. e eu Yo miraba via mucha cair guerra, bolas yo de miraba fogo. mucha guerra. Era como que si yo Nos- estuviera en un monte Nas outras y yo experiências, miraba como eu falo, caer o bolas de condomínio fuego. Shalom, o Senhor falava, olha, o condomínio Shalom. Só que a igreja estava bem no meio, assim. En las otras experiencias guerra del condominio Shalom, y el Señor me acontecendo ao decía, redor. mira, Muita condominio guerra, Shalom, y muita la iglesia guerra. Eu estaba via en a medio, bandeira y la guerra estaba Brasil, aconteciendo mas eu alrededor, via y aquela había guerra muchas guerras, imensa, muchas assim, por guerras. fora, assim, ao redor, Yo miraba destruindo tudo. la bandera de Ele Brasil continua Yo miraba na aquella posição. bandera Ele falava, inmensa continua na posição. por fuera, alrededor, Que senão destruyendo você vai morrer todo. nessa guerra. Y me Y esa fue decía, la experiencia continúa en de la posición, porque si no vas a morir en esta guerra. Y esa fue mi experiencia de hoy. Graças a Deus. Hermana Andresa, diciembre 20 del 2022. O apóstolo ministrou sobre a minha vida. Gracia y paz, iglesia. E o anjo do Senhor aparece, né? E Cuando el nisso eu vou apóstol numa ministró sobre mi vida, Mas antes eu faço a pergunta. el ángel del pro Señor anjo. aparece, Era 2 anjos. y en eso yo Y él voy me a una responde que experiencia, pero antes yo le Enseguida hago eles la pegam pregunta pela minha al mão, ángel. né, Eran e dos levam ángeles. Eu até Y ellos a me sala responden que branca sí. de renovação, até Y o enseguida céu. me aseguran por la E mano quando eu entrei y naquela me llevan sala, hasta la sala blanca né, eu de senti a renovación, hasta el purificação, cielo. o renovo da parte do Senhor na minha Y cuando vida, entré en aquella ao sala, qual eu saí dali yo leve, sentí la purificación, né, el renuevo de la mais parte del disposta Señor en mi a vida, buscar o Senhor al cual ali yo e fazer salí a de vontade allí dele. leve. E eu saí daí naquela Y sala, eles já foram dispuesta diretamente me levando para a a sala buscar de al Señor armadura, y hacer la voluntad de Él. aonde o anjo Y yo disse, salí você de vai aquella guerrear sala y me llevaron directamente por a la uma sala de igreja, pelo armaduras. ministério.
en donde el ángel me Porque dijo, tem tú vas a guerrear grande por demônio una que iglesia, quer paralisar aquele ministério. Aí eu disse amém. por un Glória a ministerio, Deus. Aí porque ele me hay un leva gran até na sala de demonio que quiere armadura, ele me paralizar aquel vestiu, ministerio. Y né? yo le dije, Me amén, equipou, gloria a Dios. Y él me lleva e ele disse, hasta la agora sala de vamos. armaduras y me E ele revestían me levou numa cidade, y me equipó né? y me dijo, ahora Até esse vamos. ministério. E quando chegou Y lá él me nesse llevó a ministério, una ciudad, já estava sendo tomado, hasta né, ese por muitos ministerio. demônios. Cuando llego E allá quando a eu ese olhei ministerio, bem na frente, ya na estaba entrada, siendo na tomado porta, por muchos eu vi demonios. esse grande demônio. Y Demônio cuando miré muito grande bien mesmo. enfrente, en la entrada, E en o la anjo puerta, yo falou miré logo esse desse gran demonio. Né? E ele disse Um que demônio ele queria muito grande. destruir aquele Y el ministério. ángel me Ele dijo queria el nombre de ese destruir demonio. cada Y él me servo de dijo Deus que él estava quería ali destruir buscando. aquel ministerio. E ele queria destruir também, Él quería destruir né, uma cada uno de los pessoa siervos que estava estaban na allí frente buscando. daquilo ali. Y él quería también E eu destruir disse assim, o que eu una posso persona fazer para quien isso estaba acabar? enfrente Primeiro de ese observe, ministerio. ele mandou só observar. Y yo le dije así, E ¿qué es eu lo que vendo, puedo hacer né, para que esto termine? Eles Primero trabalhando observa, naquilo para y me destruir, mandó a observar. Y colocando yo miraba na mente, no coração, ellos trabajando en endurecendo o aquello para coração. destruirlo, colocando en la aí mente, foi na en hora el que o anjo corazón, falou, agora chega, endureciendo você vai el guerrear. corazón. Aí eu falei Y amém. allí fue la hora que E el ali ángel me mesmo, dijo, eu senti uma força tão ahora grande, uma es coragem tiempo de tão que tú grande, guerríes. né? Amén, Que yo le dije. não tive Y allí pena mismo yo daqueles sentí demônios. una fuerza tan Eu pulei grande, com un tudo coraje no pescoço tan grande, e eu fui torando que a yo no cabeça tuve pena desses de aquellos demônios. demonios. E quando chegou Yo no salté grandão, con todo ele quis en me el botar pescuezo medo. y yo fui Mas Deus é ap- tão grande na minha vida que aplastando foi eu que botei medo la cabeza de nele. esos demonios. Y cuando llegué Y hasta yo el más fui pra grande, cima él me desse quiso demonio. colocar miedo. Pero fue Dios tan com grande ele. en mi vida que yo coloqué Destruindo miedo en com él. ele. Y yo me lancé E quando encima acabou ali de esse aquela demônio, guerra, e que eu foi acabava com ele travada e os naquele destruía. ministério, gente, a guerra estava travada, y pesada. cuando acabó aquella guerra que O estaba anjo do Senhor, ele deu que estava grito, enfrentada, né, de vitória. pesada en aquel Ele ministerio, disse que o el ángel Senhor del Señor deu dio un vitória nesse grito ministério. de victoria. Aí o anjo do Senhor ele falou, E ele bem me assim, dijo agora Que el Señor dio Senhor vai- victoria en ese aí ministerio. eu vi Allí el uma ángel del grande Señor luz, me dijo así, uma grande luz Ahora. ali naquele lugar já manifestada, era o Espírito Santo. allí yo vi un gran luz en E eu aquel vi aquela lugar, grande luz naquele lugar. ya manifestada, y era el E Espíritu o anjo Santo. do Senhor falou, aquilo que estava Yo morto miraba vai viver aquella a grande partir de luz hoje. en aquel lugar. Y el ángel Aí del eu Señor fiquei me dijo, maravilhada naquilo. aquello que estaba muerto va a que o anjo vivir a estava partir de falando. hoy. E falou Y yo estaba maravillada que en desceu o aquello anjo pela ordem que do el Senhor ángel naquele estaba lugar. hablando E aqueles anjos desceram com y dons dijo que el ángel para ser bajó derramado por la naquele orden del lugar. Señor en aquel lugar y aquellos Aí eu fiquei ángeles bajaron con maravilhada dones para de ser ouvir um anjo derramados dizendo en aquel mais, lugar, que também E allí desceu yo estaba anjo de- que vai maravillada começar a trabalhar em mente de e oír al coração. ángel decir E muitos que, que também havia que bajado entrarem ali un vão ángel que iba a sair trabajar en el com mente y o corazón, lavado e a mente lavada. y muchos Aí eu quienes fiquei entraran assim, allí van a amém, glória a Deus, e salir ele con un falando corazón com y una toda mente lavada. autoridade, porque já chega, Y yo me quedé así, amén, gloria a já Dios. chega. Y él hablaba con Ele toda foi o autoridad, derrotado esse demônio. porque ya para, Porque él dijo así, o ya Senhor para. não vai mais permitir Ele que ele foi permaneça nesse derrotado, lugar, esse porque demônio. agora é do Senhor. Porque É o el Señor Señor que no va a habita permitir aquí con los anjos más de que él. Él permanezca en este lugar, Aí porque foi ahora que ele es el mandou Señor, recado também es el Señor quien habita aquí poderosamente, con né? los ángeles E de diga Él. também Y allí fue que que a Él mesma mandó un coisa recado que ele poderosamente, vai começar a fazer ali E dile naquele também ministério, ele também vai que la misma fazer cosa naqueles que que dizem Él va a que comenzar estão a fracos hacer com en o aquel Senhor, ministerio, mas o Senhor vai Él deixar también forte. va a hacer en aquellos que Aí eu dicen que falei están bem assim débiles logo, con el amém. Señor, pero el Sabe Señor por los que va eu a estou falando fortalecer. isso, anjo? Que dizem Y que allí estão yo fracos? dije luego, amén. Porque tem que dar ¿Saben por medo qué yo no estoy hablando demônio, eso? El que eles não ángel estão dijo fracos, eles que estão ellos están fortes. débiles. Porque quem vai ajudar os guerreiros é o Senhor. No tienen que Então, tener eles miedo en el são demonio, porque fortes. ellos no están
débiles, ellos están Aí eu fuertes, disse, porque quien va a ayudar a los amém, glória a guerreros Deus, es el eu Señor, fiquei- porque ellos están Eu fiquei fuertes. assim, alegre de ouvir aquilo. Y yo né? le dije, amén, Aí ele gloria a disse Dios. assim, aqui o Senhor já Y deu yo estaba vitória, alegre agora de você vai oír até o aquello. céu. Porque tem um recado da parte do Senhor Y él me para dijo así, entregar aquí el Señor ya dio victoria, uma ahora pessoa muito vas hasta el cielo, maravilhosa. porque hay un recado de la parte fue que del ele me levou Señor até para o céu. entregar a una persona E muy quando chegou lá maravillosa. no céu, novamente, Y allí eu fui fue que recebida Él me com llevó lindo hasta el cielo. banquete. Y cuando llego allá en Y el el Señor cielo, falou que nuevamente era merecido. yo fui E recibida con cada un lindo guerreiro que banquete. vem da guerra vai também provar Y el Señor me daquele dijo lindo que banquete, era porque merecido, os guerreiros y cada também guerrero merecem. que viniera de la guerra Aí va a eu falei probar bem assim, de aquel amém, lindo glória a Deus, banquete, eu fui porque tratada también los como guerreros uma merecen. princesa ali. Y ahí yo le dije, Y yo amén, senté gloria a naquele Dios. Yo lugar, fui né, tratada como una princesa Provei allí. algo, né, que os anjos me Y yo me ofereceram senté en ali. aquel lugar, E dali eu saí, probé ao algo, mesmo tempo, que eu los com medo, ángeles ao me mesmo tempo ofrecieron fui sentindo allí. mais força e coragem, y de allí yo né, salí mais al mismo vontade de tiempo adorar a Deus, mais vontade de estar na presença de Deus. que É iba uma comiendo, vontade que dá desejo iba no nosso sintiendo coração. más fuerza y coraje y E más aí eu voluntad de saí estar dali, más en la presencia né, ele me de levou Dios. Y es una lá, voluntad, un deseo eu que me enfrentei da assim uma en el fila. corazón. E foi Depois, até o trono do saí Senhor, daí. porque o trono do Senhor é muito bem, é bem cuidado, né? Tem os anjos para cá, os anjos para lá. Y yo Tem a entraba rua en de una, ouro en pra una chegar até o trono línea do Senhor. É lindo. y estaba allí Es el lindo, trono gente. no de Dios y estaba bien nisso, cuidado. eu cheguei até Ángeles o trono aquí, do ángeles Senhor. allá y E había quando chegou y estaba no la trono do Senhor, calle de oro para llegar hasta ele el trono mandou del Señor. recado Y en pra eso yo essa llegué pessoa, hasta el trono del Señor. né? Y cuando llego al trono Porque del Señor, o Senhor Él mandó falou un que recado ela é preciosa, para esa ela é persona. filha dele e ele vai ajudar. E ele deu um Porque recado. el Señor dijo que ella es preciosa, Aí eu disse, ella es hija amém, de Él glória a Deus. y E Él também va a deu um ayudar. recado. Y Él dio un recado. E ele também mandou um recado. Ahí yo le pra dije, igreja. amén, gloria a Dios. Y Ele mandou um también recado para a igreja. Él falando mandó un recado novamente a la iglesia. sobre a nossa nação Él mandó brasileira, un recado a la que não é iglesia pra gente abaixar diciendo a cabeça, nuevamente sobre é pra nuestra gente pedir socorro, nación porque ele brasileña, vai ouvi-lo. que no es para que E bajemos ele la está cabeza, na frente da nossa es para que nação. pidamos socorro, E ele quer porque todos, Él va a oírlo. todos. Y Não é Él só está um, enfrente dois, de é nuestra todos. nación. Y Él Todos quiere que clamando todos, pelo nosso Brasil todos, em oração, no es solamente uno, em dos, espírito e todos, verdade. todos clamen Porque por nuestro muitas Brasil guerras, sim, en vão oración, acontecer, porque ele diz en que espíritu está na y en palavra. verdad. Mas aqueles que Porque muchas clamar guerras pelo van a nome dele estarão acontecer, seguros. porque Mais Él uma vez dijo, ele está falando, dice ele que quer está en la clame palabra, pelo nome dele, ele pero quer que aquellos olhe para quienes ele, busque clamen en el ele, nombre de Él van a porque estar estarão seguros. seguros, Y una vez estarão más, Él protegidos. dice que clamen por el nombre Aí de eu Él, fiquei que maravilhada clamen de por Él ouvi-lo y aqui. lo busquen, porque estarán E ele seguros y gritou bem protegidos. alto assim. Y yo me quedé maravillada de escuchar aquello. Y Él Porque quem gritó manda muy no alto Brasil así. sou eu, não Y é o Lúcifer Lúcifer, não, es e eu un não quero ver derrotado. filho meu com medo de Lúcifer. Porque quien manda en E ele Brasil disse soy yo. mais ainda, No es que ele vai Brasil, no es visitar cada el um diablo. que tem Y yo no dom quiero ver e ningún cada um que é guerreiro. hijo mío que esté, Ele que vai tenga visitar miedo e de vai ser da Lucifer. maneira Y Él dele. dijo que Él iba a Não vai visitar a ser cada da uno minha que nem tiene da don y apóstola, que ele es falou guerrero. bem claro. Vai Él ser va da a maneira visitarlo y va a dele. ser de la manera de Él. No va a ser Aí de ele mi falou com forma toda ni de la autoridade, apóstola. disse, amém, Lo dejó Senhor. bien claro. Aí, Va a ser de la manera amém, de filha, é Él. isso que eu tenho que dizer a você. Aí o anjo Y me después trouxe. él dijo con toda E quando eu autoridad, passei numa sala, amén, hija, es eu eso lo que yo tengo que fiquei decirte. maravilhada de Y el ver ángel me brilho dentro de trajo. uma sala lá no céu. Y cuando pasé a una e eu sala, pedi pro anjo que eu queria yo me ver quedé o que é maravillado aquilo, de que ver eu un já brillo comecei dentro a de sentir uma glória del dali cielo. de longe, lá de longe. E o anjo me Y yo le levou dije até al lá. ángel que era aquello, E quando y yo entrei nessa sentí sala, una eu gloria vi desde novamente lejos. o vidro Y el ángel cheio me de fogo. llevó hasta Ele allá. disse Y que cuando yo durante entré en essa esa sala, campanha, yo miré aqueles que estão dispostos de nuevamente coração un vidrio aberto, lleno de está fuego. Y él me dijo preparado que para durante receber esa o tom que campaña, está ali, ó, aquellos que está quienes están naquele dispuestos de corazón abierto, E vai están ser preparados derramado para dom recibir novos el em toque pessoas que novas. estaba en aquel vidrio. E muitos guerreiros Y va a serão ser derramado levantados. dones nuevos en personas E nuevas. aqueles Y muchos guerreros fogo serán naqueles levantados. vidros lá, ele falou que está preparada para essa campanha.
Y Até aquel fuego sexta-feira, en o aquel Senhor vidrio, vai derramar uma Él me dijo que está glória, preparada uma para esta glória campaña. poderosa neste lugar. Hasta el viernes, E é para el Señor va a derramar convocar o una povo, vir gloria para a poderosa en este Porque lugar. está tudo preparado, aqueles dons Y es da para parte do Senhor, convocar al aqueles pueblo dons para que vengan a la iglesia, porque está específicos. todo preparado, aquellos dones de la parte Aí del foi que Señor, ele disse amém. aquellos Eu fiquei dones maravilhada de ouvir maravillosos, aquilo da boca do anjo. específicos. Aí foi que ele Y me allí levou, fue que yo né? le dije E foi amén. que ele Y me yo estaba trouxe para a maravillada. igreja e o Senhor deu vitória, amém? Glória a Deus. Y ahí fue cuando Él me llevó y me trajo a la iglesia y el Señor dio victoria. Amén, gloria a Dios. Palabra de los apóstoles. Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quien está habla es el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar mi comentario, nuestro comentario acerca de estas experiencias con una palabra que está ya en Mateos, capítulo 5, versículo 13 hasta el 16, dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que en vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También, amados hermanos, ustedes oyeron estas experiencias del cielo, y esta es la primera parte del video de las experiencias. Tenemos una serie de 4 o 5 videos de experiencias. Yo lo hice hasta ahí para que no quedara muy largo, hermanos, y desde que cambiamos a la sana doctrina, desde que el Señor respaldó el cambio a la sana doctrina a través de los arrebatamientos, nosotros con tiempo estamos viviendo tierras tremendas, poderosas. Dios mío, esa guerra muchas veces ha invadido el ámbito físico, el ambiente físico. Quien conoce el canal sabe que enfrentamos brujos, hechiceros. Muchos de ellos ya se quedaron sin ver, sin andar por cuenta de la guerra que enfrentamos aquí en Manaus. Y usted puede escuchar experiencias tremendas, poderosas, experiencias que son revelaciones, visiones de la parte de Dios para los hermanos. Usted puede ver que aquí en la iglesia hay muchas personas que son arrebatadas, pero en esos primeros días de campaña, la hermana Andresa, junto con su hermana Evelyn Diniz, ellas estaban viniendo directo y no faltaron. Y es por eso que la cantidad de experiencia de Andresa y de la hermana Evelyn, pero tenía un problema con el cable y yo vi que el audio no quedó bien, pero el hecho es que independiente de tener campaña o no, oramos todos los días y la guerra se intensifica cada día. ¿Saben, hermanos? Entendemos que estamos en un gran ejército, que es el ejército del Señor, y nuestra guerra, hermanos, no es solamente para nuestra vida espiritual, no es solo para nuestra vida física y familia, no es una guerra que envuelve la nación, que envuelve la planeta Tierra, es una guerra espiritual milenaria, hermanos. Satanás intentó destruir la obra del Señor, la iglesia. Satanás intentó matar a los profetas y a Jesús, y consiguió matar a algunos profetas. Entonces, hermanos, hasta hoy estamos en esta guerra. Hoy en nuestra vez, en nuestro día, y usted escuchó esas experiencias, y es el nivel de guerra que vivimos todos los días, todas las noches, todas las madrugadas, y va a durar hasta la vuelta de Cristo o hasta nuestra muerte. ¿Verdad, apóstola? Que un día vamos a morir, pero estamos entrenando soldados, hijos, para que esta guerra continúe. Es de eso, estamos dejando un legado de intimidad con Dios. Esa es una de las cosas que Dios nos ha enseñado, que ha resaltado en las campañas de oración, en tener una oración diaria, intimidad con el Señor para soportar los tiempos difíciles, y que vivimos aquí en el reino físico y también en el reino espiritual, y el enemigo no para. Los hijos de las tinieblas, ellos se
contraponen, confrontan la obra de la luz. Ellos trabajan día y noche con sus obras que ellos defienden. Y nosotros, como iglesia del Señor, no podemos adormecernos delante de los acontecimientos, delante de todo eso, pero entender que somos participantes del reino de Cristo y somos soldados del Señor y precisamos mantener firme nuestra posición. Y es eso lo que hemos hecho. Dios nos ha dado experiencias muy fuertes, no solamente para las hermanas, sino para diversos otros hermanos que han guerreado, han entrado al mundo espiritual con autoridad y unción que Dios les ha dado. Y todo fruto de una vida de una oración y poder. Sin oración no hay poder, no hay manifestación del poder de Dios. Estamos buscando eso. Y ustedes ven que hay una guerra muy grande por la nación, una guerra por las familias, una guerra por la iglesia. Satanás siempre se levanta para contraponerse contra los profetas. Donde se levantan los verdaderos profetas, ahí hay guerra. Así fue con Elías. Y confrontó al profeta. Cuando se levanta un gran profeta, siempre hay guerra, pero nosotros somos nación escogida, guerreros del Señor, valientes de los últimos días que el Señor preparó para el último día de esta obra, y no vamos a retroceder hasta el fin, hasta que el Señor venga. Amén, amados. Alístese en esta guerra. Sea un soldado, un guerrero, una guerrera del Señor. Y que Dios los bendiga a su vida. Y espero que esta vida haya edificado algo en su vida. Y estamos aquí en Manaus orando, buscando hasta que el Señor venga o hasta el día de nuestra muerte, al cual estamos entrenando guerreros. Estamos allí avanzando. Amén, amados hermanos. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a orar, apóstoles. Señor Dios y Padre, muchas gracias por esta experiencia. Que Dios venga cada día a orientarnos, a guiarnos en la guerra, a guiarnos en las oraciones y nos dé direcciones, y que no vivamos engañados, pero que vivamos en el centro de tu voluntad, cumpliendo tu voluntad. Y esa unción de guerra que has levantado aquí, de arrebatamiento, que levantes guerreros, donde este canal llegue, que este pueblo reciba unción también, y así guerríe y reciban dones espirituales, y así sigan haciendo tu obra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Quédate en la paz del Señor Jesucristo.